un poquitito de algo bueno, gracias. Y ahí se me vino a la mente, ¿no? Lo que, ¿se acuerdan ustedes a Abraham intercediendo delante de Dios por Sodoma? No sé si se acuerdan que bueno, Dios le dice a Abraham, ¿no? Sodoma va a desaparecer, ¿no? Y claro, Abraham estuvo preocupado porque su sobrino Lot vivía, Lot y su familia vivía en Sodoma. Entonces, Abraham comienza a interceder, ¿no? Y dices, no recuerdo los números, ¿alguien se acuerda los números? Si hubiera 50, creo, aún así los destruiría. Y el tío dice, no hay 50, no, no hay 50 justos, ¿no? Y continúa a escribir 30, me parece, no sé si dice 40 o 30. Pero bueno, ¿no? Y Dios, no, no, no. Y va bajando, ¿no? Hasta que llega a 5. Los menores creo que es, perdón, 10 es lo menor, ¿no? Y si hubiera 10 justos que no lo salvarías, claro que si hubiera 10, pero no hay, no hay. Entonces me preguntaba, si nosotros hubiese existido un poquitito de qué sé yo, de bueno, hubiese sido suficiente como para que Dios diga, bueno, ya, pues aunque sea hay un poquito, ¿no? De que no están condenados. Pero lamentablemente no hay algo bueno. O sea, como seres naturales, en lo moral, me refiero, no hay algo bueno. Y por eso es que necesitamos tanto nosotros de Jesús. Necesitamos tanto de Jesús antes de ser creyentes, estoy hablando en términos generales, pero también entiéndase que necesitamos muchísimo de Jesús después de ser creyentes, porque a veces como que ya soy salvo, ¿no? Y Dios me ha dado la capacidad y todo esto para yo manejar las cosas, ¿no? Correctamente. Y no es que lo tengamos, más bien Dios quiere ayudarnos siguiendo a Jesús, ¿no? Y necesitamos nosotros hacer. Eh, Hace unos días atrás me enviaron una imagen de como que dos mentes, ¿no? Que se entrelazaban y decía, cuando dos mentes se unen, cosas buenas pueden pasar, ¿no? Y decía, cierto, esa es la forma como nosotros pensamos, pero, o sea, si no hay algo bueno, o sea, ¿qué de bueno puede salir? ¿No? Y por eso, ¿cómo confiamos más en, qué sé yo, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros pensamientos también, ¿no? Como para decir, no, sí se puede, sí podemos. Y no nos damos cuenta que necesitamos tanto de Dios. ¿Sí? Necesitamos tanto, pero tanto de Dios. Uno, porque, repito, como seres naturales no hay lo bueno en nosotros. Y también entiéndase que a pesar de que nosotros pudiésemos tener la intención, es más, ¿no? Si podríamos tener la intención de hacer algo bueno, pero no se puede, no puede producirse algo bueno de algo que está contaminado, ¿no? O es malo. Una vez más, ¿cuánto necesitamos de Dios? Vamos con la carta a los romanos, el capítulo 8, un hermoso capítulo. Y dentro de este capítulo también está un versículo que me gusta mucho a la hermana Melinda, ¿no es así, hermana Melinda? ¿Qué versículo es? ¿No te acuerdas? Me parece que sí. Es el 5, cierto, cierto, 5. Disculpe, estoy en el 8. Vamos con el capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué hermoso inicio de este capítulo, ¿sí? Recordemos una vez más que la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos ni tampoco en versículos, era todo, todo en mayúsculas, dicho sea de paso, ¿sí? Todo en mayúsculas, ni signos de puntuación, ni nada de ello, ¿sí? Y ni siquiera separación entre palabra y palabra, ¿sí? Así que qué difícil debe haber sido para ellos. A ver, vamos a estudiar en, qué sé yo, Romanos, nosotros, ¿no? Hoy día estamos con Romanos, capítulo 8, y cómo lo harían, cómo lo harían ellos antes de eso, ¿no?
pero de hecho que había formas en que podían hacerlo. Pero bueno, qué hermosa frase o oración esta, qué poderosa también, ¿sí? Ahora pues dice, ninguna o sea, la palabra ninguna es en nuestro lenguaje es bastante amplia en realidad, ¿no? Que expresa pues definitivamente ni siquiera una, ¿sí? Y eso es lo que se está diciendo acá, o sea, ni siquiera, o sea, no hay ni siquiera una razón como para que aquellos que ya estamos en Cristo pudiésemos ser condenados. No hay, ¿sí? ¿Por qué razón? La sangre de Jesús. ¿Sí? Porque ya hemos sido justificados, ¿sí? En Jesús. Esto de que, y hemos hablado anteriormente, ¿no? De que algunos piensan que la salvación se puede perder. Es imposible que se pierda la salvación. ¿Por qué razón? Bueno, por lo que Dios dice, ¿sí? Y no que necesariamente por lo que a nosotros se nos antoje, porque no es un antojo de la iglesia bautista, por ejemplo, de la iglesia bautista Getsemaní, no lo es, ni del pastor, es lo que la Biblia nos dice, cuán grande Jesús es, y podemos verlo nosotros manifestado en la Biblia misma, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Israel estando en Egipto, ¿no? Y Dios dice, oye, todos los primogénitos van a morir. Y el pueblo de Israel lo que tenía que hacer es sacrificar una oveja, ¿no? Y la sangre untarla sobre los postes de las casas. ¿Cuántos murieron en Israel? Ninguno murió, ¿verdad? Entonces, así también entiéndase que cuando la sangre de Jesús, que es más poderosísima pues que la sangre de ovejas, ya cubre nuestro ser, limpia nuestro ser, no existe delante de Dios una razón como para decir, oye, lo siento, pero te tengo que condenar. O sea, no existe, ¿sí? Es más, aquella persona que tiene a Jesús como su Salvador, y simplemente la idea es asegurarnos de ello, ¿no? ¿Y cómo nos aseguramos? Bueno, creyendo en lo que la Biblia nos dice, esto es de reconocer que somos pecadores, ¿sí? Que no existe forma de que nosotros, basados en nuestros propios méritos, podamos tener una relación. No existe manera. Entonces le pedimos perdón a Dios de todos esos nuestros pecados a través de la fe en la sangre de Jesús, que nos limpia de todo, absolutamente todo pecado y nos hace hijos de Dios para siempre. O sea, no existe, insisto, condenación alguna. Sí, seguimos hablando respecto a la eternidad. Sí, seguimos hablando respecto. No existe. ¿Sí? Tenemos en ese sentido la eternidad asegurada. Por lo tanto, seamos agradecidos a Dios, reconozcamos eso y vivamos también para Él. Entonces, ahora dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Eh, Cuando se habla de andar, y ciertamente aquí se refiere a la manera de vivir, y no solo ello, sino que, a ver, déjenme les explico un poquitito, ¿sí? De los verbos, que son tan hermosos los verbos en cualquier lenguaje, iba a decir lenguaje peruano, pero no hay lenguaje peruano. Eh, Hay peruanismos quizás, pero no hay. En el español, ¿verdad? Pues los verbos, el tiempo de los verbos no dicen si fue pasado, presente o futuro, ¿sí? Para nosotros se refiere a tiempo, ¿no? Los verbos. Pero cuando los verbos el griego se manifestaban en sus tiempos, no se refería a un punto en la historia, sino más bien a un tipo de acción. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se hablaba del tiempo presente, se refería a
lo que estaba ocurriendo. Puede ser que se utilice, o sea, un verbo presente en una oración del pasado, porque era la forma como ellos hablaban, pero lo que lo hacían eso porque recuerde, el tiempo en los verbos no significaba un lugar en la historia, sino un tipo de acción. Entonces lo hacían como para que se vea qué tipo de acción se estaba tratando de ver con ese verbo. Y cuando dice acá, sí, los que no andan, más que nada se refiere a los que no están andando continuamente, porque recuerden, o sea, hemos hablado de que antes de ser de Cristo éramos esclavos de quién? Del pecado. Sí, o sea, en ello vivíamos, en ello andábamos. ¿Sí? Pero ahora que somos de Cristo, ahora somos siervos de quién? De Jesús. Ahora tenemos que andar en el Espíritu. Ese es nuestro estilo de vida. No significa que no nos vamos a equivocar, porque sí nos equivocamos. Pero la idea es que entendamos que ya no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, ¿para qué caminar en el pecado? La idea es caminar en Jesús. Y insisto, Pablo ya lo dijo en el capítulo anterior, sí, o sea, yo quiero obedecer al Señor, pero veo esta ley en mí, ¿no? Que en mis miembros que más bien me vende hacia el pecado. Entonces, entendamos eso, cierto, van a haber situaciones en las cuales nosotros no vamos a obedecer a Dios, aún siendo hijos de Dios, pero eso no debe ser el estilo de vida. ¿Sí? Si nos equivocamos es más que debemos hacer. Bueno, hacer lo que el Señor nos enseña, pedir perdón, ¿no? Arrepentirnos, no solo pedir perdón, sino arrepentirnos y pedir perdón. Entonces, realmente eso es lo que está enseñando, ¿sí? Hay dos, solo hay dos grupos de personas en este mundo en lo que se refiere a lo moral, ¿sí? Los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. No existe más, no existe, no, pero más o menos todavía, ¿no? Ya, no, que ya le falta poquito ya para ser. No, no hay tal cosa, ¿sí? Y por lo tanto también en este aspecto no existen más que dos tipos de personas respecto a cómo andan. Los que andan según la carne, que no es conforme a Dios, y los que andan conforme al Espíritu, que es, como hijos de Dios, vivir para Dios. Si me estoy dejando entender con eso, o sea, eso es lo que se está expresando acá. ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, cuando se dice, ¿no? Eh, ¿Quién va a ir al cielo? Bueno, si uno es hijo de Dios, segurito que va a ir al cielo. Sin embargo, o lamentablemente, esto ya depende del concepto de las personas respecto a qué significa ser hijo de Dios o cómo se es hijo de Dios. Pero la idea no es el concepto que tengamos, sino la idea es qué es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Algunos dicen, no, pero si ya fuiste bautizado cuando eres pequeñito, eh, ya, ya eres hijo de Dios, ¿verdad? O si tienes religión, ya eres hijo de Dios, ¿no? Y por último, ya ahora todo aquel que se muere es hijo, es hijo de Dios, ¿no? No, segurito que ya está gozando de la gloria del Señor. Y ustedes saben que pues, uno pertenece a grupos, ¿no? De WhatsApp a veces, y amigos, ¿no? Fallece un amigo, no, sí que ya está gozando de la gloria del Señor. Yo la verdad que no me comprometo con esas cosas, ¿sí? Para nada. Muere el papá de alguien o la madre, también, ¿no? Ya, no te preocupes, ¿no? Que ya está gozando de la gloria. Y cierto, ¿no? Y cierto, ángeles y que van a estar intercediendo y que van a estar cuidando, ¿no? O sea, como que mejor que se muera. ¿No? Ah, pero entiéndase, eso es lo que dice Dios. Sí, puede sonar
puede sonar fuerte, puede sonar difícil también, porque como quisiéramos todos, ¿no? Que todos nuestros seres queridos, todos nuestros amigos en verdad ya tengan seguridad de su salvación, ¿no? Ya o cuando les toca partir, que tengan la seguridad de que se van a ir con el Señor como quisiéramos ellos, ¿no? Recuerdo que una hermana en Cristo falleció su papá y, y bueno, le di el pésame y obviamente, repito, trato de ser muy cuidadoso, ¿no? No de matar la esperanza, pero tampoco así de comprometer la fe tan fácilmente. Y le dije, yo espero que haya hecho las paces, ¿no? Con Dios. Eh, y me dijo, no, sí, 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 yo sí lo creo, yo creo que he hecho las paces, yo creo que he hecho las paces, porque lo siento, ¿no? Eso de lo siento, quién no va a decir eso en ese momento, un momento así, ¿verdad? Es difícil que hay personas digan, no, yo sé que está en el infierno. Nunca he escuchado en realidad a alguien hablar de ello o de esa forma, ¿no? Nunca he escuchado, no, lamentablemente no hizo. Y tampoco tenemos que hacerlo, porque no sabemos, ¿sí? Gracias a la misericordia de Dios, pienso yo que puede haber oportunidad aún en último momento, ¿sí? Y ojalá que la gente tome esas opciones, si es que lo viere. Pero lo cierto es que tiene que ser hijo de Dios antes de partir de acá, de lo contrario. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar. Bien, somos hijos de Dios. Bien, no hay condenación, pero ¿cómo debemos vivir? Bueno, conforme al Espíritu. ¿Sí? O sea, conforme a la dirección del Espíritu, porque nuevamente, ¿sí? Ya hemos muerto al pecado. O sea, ya no somos esclavos del pecado, sino más bien ahora tenemos vida en Jesús y somos siervos de él. Entonces debemos vivir conforme al Espíritu. ¿Sí? Cuando se habla de la carne, obviamente se habla de la naturaleza humana con sus debilidades y a la vez también pasiones, ¿no? A eso es a lo que se refiere con la carne. Eh, y no solo la carne en relación a uno mismo, sino en términos muy generales también. Y mire lo que dice aquí, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, en el Espíritu hay vida, ¿sí? Por eso es que también le llama Espíritu de vida. Ginny, tu micrófono está activado, por si acaso. Si lo pudiese tapar, gracias. Entonces, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es en Jesús, no hay otra forma, no hay otra opción, ¿sí? Es solo en Jesús, no que, oye, somos bautistas y por lo tanto segurito que no todo bautista va a ir al cielo. No, 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 no es en la iglesia, es en Jesús. La salvación no es en la iglesia, la salvación es en Jesús. Sí, entendamos ello. Nosotros como iglesia sí predicamos este mensaje, como iglesia también el Señor nos ha escogido para darle la gloria a Él, para ser, ¿no?, la institución que adore al nombre de Dios, pero la salvación no está en nosotros, ¿verdad? La salvación está solo en Jesús. Y eso es lo que se está diciendo acá. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, ¿sí? Y obviamente el pecado, ¿qué es lo que trae? Muerte, ¿sí? Entonces, recuerden una vez más cuán grande es la obra que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Y quiere continuar haciendo en nosotros, pero para ello tenemos que reconocer, hoy es cierto, no hay razón, no hay necesidad para yo seguir viviendo en algo para lo cual ya he muerto, ¿sí? ¿Sí? Necesito más bien vivir para aquel que me dio vida, en este caso Jesús. Porque lo que era imposible, nos dice, para la ley, sí, por cuanto era débil por la carne. Recuerden que la ley, y lo hemos visto esto,
no tenía la capacidad de salvar a la gente. O sea, la ley, hablando del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿no? Los mandamientos que Dios dio, no tenía, porque es más, hoy en día también, ¿no? Gente dice, ¿cómo sabe si uno va a ir al cielo? Bueno, si guarda los 10 mandamientos, si cumple los 10 mandamientos, ya, segurito que va a ir al cielo. No, la ley no fue dada para llevar a la gente al cielo. La ley más bien fue dada para que la gente se dé cuenta cuán pecador era porque no podía guardar la ley. ¿Sí? No, no, nadie pudo guardar la ley, bueno, salvo Jesús, ¿no? Por eso es esa pregunta. Entonces, dice, porque lo que era imposible para la ley, repito, la ley no podía dar vida, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne, porque era enviada pues para personas, Dios, para personas pecadoras, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, Jesús, entienda, tuvo que haber venido y ser como nosotros. De lo contrario, no hubiese sido el Salvador que lo es. No hubiese podido ser. Por ejemplo, si Jesús hubiese venido en cuerpo, qué sé yo, angelical, ¿no? ¿Hubiese sido tentado como nosotros? No, hubiese sido distinto. ¿Sí? Si hubiese venido en su majestuosidad no divina, hubiese sido como nosotros, no, hubiese tenido ventaja, ¿no? Pero sabemos que él sí vino en la carne. Por eso es que aún en el primer siglo hubo personas que decían, no, no, Jesús vino simplemente de una manera fantasmal. No, 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 Jesús vino como nosotros. ¿Sí? Definitivamente, él vino tan igual que nosotros. Claro, más simpático, ¿no? Con cabello rubio, ojos azules, y, ¿no? Bien, ¿no? La barbita bien bacán y todo. No, 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 él vino como nosotros, ¿sí? ¿Que tuvo hambre? Claro que sí, y lo hemos notado en la tentación, ¿no? De Satanás. Que, que también en este aspecto tuvo sentimientos, tuvo emociones, claro que sí, porque Satanás básicamente le dijo, oye, mira, tú a las finales vas a, vas a tener que ir a la cruz para nuevamente ser dueño de todo. Yo te lo doy sin que vayas a la cruz. Eso es lo que le dijo Satanás. Y Jesús sabía cuánto iba a sufrir en la cruz. Y no solo cuánto él iba a sufrir, sino también el momento en el cual Satanás lo tienta. No fue un momento en el cual Jesús estaba pues con toda la energía del mundo. No, no, no es un momento en el cual él estaba que nadie me va a vencer. No, no, es un momento en el cual estaba muy vulnerable, 40 días y 40 noches sin comer, ¿vale? Ah, ¿cuánto es lo máximo que tu hermano Renato has estado sin comer? 4 horas, lo máximo. ¿Alguien alguna vez, por razones de salud o lo que sea, ha ayunado por todo un día? Todo un día, sí, completito. Salud, qué sé yo, ¿no? Mediodía, ya. Yo sí creo que he dejado de comer más de mediodía, quizás un día, eh, pero, pero no, no, o sea, ni bien pude a comer, no, no, ni bien me sentí por razones de estómago, supongo, ¿verdad? Ni bien pude a comer, ¿no? Algo, algo. Quizás no he comido en el día y he dicho, bueno, mejor para asegurarme también voy a dejar de comer en la noche, pero ni bien amaneció y podía comer, a comer, ¿no? Pero imagínense ustedes 40 días y 40 noches. Cierto, Moisés también lo hizo, pero en una condición distinta. Moisés estaba
con Dios, ¿no? En cambio, quien estaba por ahí merodeando, ¿no? A Jesús, más bien era el Satanás y todos sus espíritus malignos, ¿no? O chocarreros, que no sé cómo se llama. Ah, entonces, sí, Jesús fue tentado, y bien dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿Sí? No que necesariamente, creo yo, haya tenido cada tentación que todos nosotros, ¿no? En el mundo tenemos, pero con lo que él fue tentado, pienso que sí abarcaría cubrir básicamente todas las debilidades o lo que nosotros pudiésemos experimentar, ¿sí? Pero él fue fuerte, ¿no? Entonces, él sí cumplió la ley. O sea, si hay alguien que cumplió la ley es Jesús. Adán tuvo la oportunidad de hacerlo, porque o sea, solo Adán y Jesús tuvieron oportunidad de obedecer, ¿no? Y claro, no que Adán haya estado bajo la ley, porque no había ley en ese entonces, pero él pudo haberlo. ¿Sí? O sea, no me refiero a los mandamientos. Eh, los únicos, porque el resto ya estamos con esa naturaleza pecaminosa. Jesús tuvo el cuerpo, ¿no? Como para ser tentado, pero su fe, su obediencia es lo que lo hizo ser el sacrificio perfecto para nosotros. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Eva, sí, pero Eva, recuerden que o sea, la responsabilidad más estaba en Adán, ¿no? De Eva no se nos dice. O sea, por ejemplo, si Eva no hubiese pecado, ¿no? Por ahí vas, ¿verdad? Si Eva, en, claro, en cuanto a la condición como seres humanos, cierto, cierto, sería nosotros, ¿no? Alguien más, algo más. Y Jesús, por eso es que en la Biblia también a Jesús se le denomina como el segundo Adán, ¿no? ¿Mm? ¿Algo más o alguien más? Nuevamente, sí, dice en el versículo 3 porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, y nuevamente, sí, esta palabrita enviar, estamos tan acostumbrados a eso, pero entiéndase, o sea, Dios es quien envió por nuestro rescate. No es que nosotros le pedimos a Dios, ¿no? Es Dios quien en su misericordia, en ese su amor, envía por, por nosotros. Nuevamente, o sea, ¿por qué tenía Dios que enviar? Porque en nosotros no hay nada bueno. O sea, no hay nada bueno que pueda motivarnos a decir, oye, yo necesito de Dios. No hay. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente comienza a pensar en ello? Es Dios. O sea, no es que nosotros comenzamos a buscar a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros primero a través del Espíritu Santo. Nos convence, nos hace comprender, oye, tú necesitas. Claro, uno piensa que es uno, ¿no? Porque no entiende las cosas. Pero en realidad es Dios quien inicia el acercamiento. Conocí a alguien y quizás muchos otros también, alguien que me decía, yo así de la nada comencé a buscar de Dios, quería escuchar cantos de Dios, quería escuchar la palabra de Dios, sí, solito, de la nada. Y comenzamos a estudiar y le dije, no, no fuiste tú quien inició, fue Dios. Y es que es asombroso en realidad saber que Dios es quien lo busca a uno, ¿no? Ah, sabiendo, y obviamente nadie mejor que Dios, sabiendo cuán pecadores somos nosotros, ¿no? Ah, así que pensar que si Dios me buscó es porque vio o se dio cuenta que había algo bueno en mí. No, Dios nos buscó porque no había algo, algo siquiera bueno, y no, ni siquiera un poquitito, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos buscó?
por su misericordia, porque Dios no quiere que nosotros terminemos en la condenación. Y acá nos está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Dios. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes en estos momentos? ¿Sí? Y algo más, ¿no? Decía, enviando a su hijo, en el versículo 3 a la mitad, enviando a su hijo en semejanza de carne, a la manera de carne de pecado, y Gálatas también, Filipenses, perdón, dice esto, ¿no? Filipenses. Y dice, y a causa del pecado, o sea, él fue enviado por el pecado, ¿no? Y dice que él condenó al pecado en la carne. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que condenó al pecado en la carne? Porque él, uno, no se sometió y dos, producto de ello, en razón a que sí, por ser humano tenía que morir, pero la tumba no lo pudo contener, ¿no? Sino él se levantó de esa tumba. Así, en ese sentido, cierto, él condenó al pecado. Y luego dice en el versículo 4, para, esta palabrita significa o se refiere a con la intención, ¿sí? Para que la justicia de la ley, o en su defecto la demanda o las demandas justas de la ley, ¿sí? Porque la ley demandaba perfección. ¿Por qué razón es que la ley demandaba perfección? Porque su autor era perfecto, ¿no? Era Dios. Entonces, dice, para que la justicia o las demandas justas de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, cuando nosotros nos hacemos de Jesús, ¿sí? Esa justificación nos hace aceptos delante de Dios y a la vez también las demandas de la ley ya no nos pueden condenar, porque en Jesús hemos sido puestos a la altura del Dios Santo. Pero nuevamente dice, esto es para los que andan conforme al Espíritu, los que han recibido el Espíritu de Dios en Jesús. Una vez más, no se trata de Juan. Estos no son, esos no andan conforme al Espíritu, no, no, estos andan. Yes. Y de pronto así, pum, se callan ¿no? De pronto se van a callar. Es que hay otro perro, creo, por ahí, ¿no? No, ahí está, se acabó, ya se acabó, listo. Pasó el demonio, supongo. No, no. Eh, pero nuevamente, sí, o sea, no se trata de religión, y da pena, ¿verdad? Porque uno, obviamente, con las limitaciones que nosotros tenemos, las deficiencias que tenemos, pero hablando de salvación, vemos todo eso en la gente que más que tiene religión, que tiene, ah, qué sé yo, buenas intenciones quizás, pero, pero ni entienden siquiera qué es, ¿no? El vivir en el espíritu, ¿no? No se entiende. Eh, por otro lado, y aquí sí viene lo que también da pena, hay personas o hay creyentes que muchas veces nuestra manera de vivir da la impresión de que nosotros fuésemos más según la carne que según el espíritu. Y no necesitamos nosotros hacer eso, ¿sí? No hay razón para hacer eso. No hay razón para nuevamente vivir como cuando éramos condenados, ¿no? O esclavos del pecado, ¿no? O de la carne. Ahí nos detenemos, salvo alguna pregunta o algo que quieran agregar. Alguien, hablar. Por favor, se apagan ellos. ¿Sí? De parte de ustedes, hermanos en casa,
Por eso cuánto nosotros en realidad necesitamos entender que cuando vinimos a Jesús, nosotros